página 1600 y pico. Bueno, antes de empezar a explicar el tema, debemos empezar a definir qué vamos a hacer para los objetivos. Principal, explicar brevemente algunas de las enfermedades cardíacas que se detallarán en la materia. Estas enfermedades van a ver más en detalle en su año, o no. Secundarias, describir la patogenia de dichos trastornos. La patogenia es el origen patológico de las enfermedades. Y determinar los cambios que producen en el cuerpo en las enfermedades. Para entender un poco del tema, hay que explicar bases fisiopatológicas, aunque fisiopatología es una materia de un año más adelante. Hay que explicar lo que se lo hace. Los mecanismos generales por los que se desarrollan trastornos cardiológicos, patología cardiológica o cardíaca, son principalmente estos 6. Fracaso de la bomba, es decir, que el corazón no sea capaz de bombear sangre, bien contrayéndose o bien porque no puede relajarse. Vamos a ver más adelante. Obstrucción del flujo de sangre, que hay alguna forma de bloqueo en las vías que transportan sangre desde el corazón hacia los tejidos. Un flujo retrógrado. Aquí pueden ver cómo el flujo es unidireccional, ¿no? El flujo es unidireccional, ¿no? Sube y en una dirección vuelve. Pero cuando el corazón falla, o su válvula falla, este flujo deja de ser unidireccional y parte de él vuelve por el camino por el que vino, por cuestión de presión en las cámaras. Entonces, ese cambio de dirección que sufre el flujo de sangre se llama flujo retrógrado. Cortocircuitos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, vamos a verlo más adelante, pero quédense con la idea de que los cortocircuitos son la mezcla de la sangre venosa y la arterial. Como ya vimos en la anatomía, hay dos sistemas de irrigación del cuerpo: el sistema mayor, sistémico, o mejor dicho, la parte sistémica mayor, y la parte pulmonar o menor. Son dos que, aunque están conectados, no mezclan sus contenidos. De ahí que la cámara, de ahí que el corazón esté dividido en dos segmentos, bueno, en 4 cámaras en realidad, 2 aurículos y 2 ventrículos, en las cuales una lleva sangre desoxigenada, la parte derecha, y la otra lleva parte sangre oxigenada, la cámara izquierda. Conducción cardíaca anómala es, esto no lo han visto todavía desde fisiología, pero ya han debido más o menos explicar, ¿no?, que era el nódulo sinusal en anatomía. Era aquel que producía los impulsos eléctricos que llevaban a la contracción del corazón. Pues cuando no se contrae adecuadamente, hablamos de, o cuando la conducción, porque recordemos que el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, el haz de X, las fibras de Purkinje, cuando hay una alteración en alguna de las vías de conducción, hablamos de una anomalía de la conducción cardíaca. Y ruptura del corazón o de los grandes vasos. Puede desgarrarse cualquier parte de las paredes del corazón y producir la salida de sangre o su unión con los grandes vasos. Esos son los mecanismos patológicos por los que se desarrollan las enfermedades cardíacas principales. Ahora sí. Insuficiencia cardíaca. También conocida como insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Y por qué está este pie aquí? Por eso es que las personas que sufrían, en realidad el término insuficiencia cardíaca congestiva es un término más bien antiguo, porque la gente que acudía con esta patología, generalmente, aunque no siempre, vamos a ver después, cuando sí, cuando no, desarrollaban esto de aquí. ¿Notan algo raro en este pie? Está hinchado, está edematizado. Y aquí una de las características de la insuficiencia cardíaca es la edematización de los miembros inferiores. Entonces, a esto se llama congestión hídrica, y de manera que si tenías insuficiencia cardíaca con congestión hídrica, se le llamaba insuficiencia cardíaca congestiva. Hoy en día se utilizan como sinónimos. Pueden decirse IC o ICC, es lo mismo. Definición. La verdad es que su definición es tema de debate incluso en nuestros tiempos. No hay una definición exacta y muchas veces queda muy partidaria, porque el problema es que la patología es muy amplia. Buscar una definición que los agarre a todos no es una tarea fácil.
pero esta es la definición un poco antigua ya, pero que se sigue utilizando. Incapacidad del corazón de mantener un gasto suficiente para cubrir las necesidades metabólicas del cuerpo, o cuando solo lo puede hacer con presiones de llenado elevadas. ¿Qué es el gasto cardíaco? No lo han visto, no es fisiología. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bota el corazón y tiene que corresponderse con la cantidad de sangre que necesita el cuerpo. Cuando el cuerpo necesita más sangre de la que el corazón puede bombear, caemos en una insuficiencia cardíaca. Ya van a ver en fisiología lo que es la precarga, la poscarga, la resistencia. Pero en este caso, cuando el cuerpo pide una cierta cantidad de sangre y el corazón no puede suministrarla, hablamos de insuficiencia cardíaca. Eso en la primera parte de la definición. Y la otra definición es o lo hace con presión o cuando solo puede hacerlo con presiones de llenado elevadas. Es decir, el corazón tiene que ejercer demasiada fuerza para poder igualar el gasto cardíaco con la demanda. En este caso también hablamos de insuficiencia cardíaca. Se dice que es el punto final común de muchas formas de patología, de cardiología. Esto es porque va a haber como muchas patologías coalescen o terminan desarrollando insuficiencia cardíaca. Por eso dice que es el punto final común. Ahora, ¿cuáles son sus mecanismos? En realidad los mecanismos son de compensación. Cuando el corazón, cuando hay una deficiencia de oxígeno, porque por eso se transporta la sangre, ¿no? Con oxígeno y nutrientes. Cuando hay una deficiencia de oxígeno, entra en juego una serie de mecanismos de compensación. La ley de Frank-Starling, la hipertrofia miocárdica y la activación de sistemas neurotumorales. ¿Qué significa cada una de estas cosas? También se fisiología, pero se lo explico a grandes rasgos. La ley de Frank-Starling indica que cuando el corazón se dilata más, sus sarcómeros, ¿se acuerdan de histología? Se estiran más y al estirarse más se contraen con mayor fuerza, haciendo que el volumen que inyecta el corazón sea mayor. Para vencer la presión o para aumentar el volumen de eyección. Entonces, mientras más se inyecta el corazón, más sangre va a tratar de bombear hasta cierto punto. Vamos a verlo ahorita en el gráfico. La hipertrofia miocárdica, este gran también la saben por histología. ¿Qué es hipertrofia? Aumento del tamaño de los miocitos, de las fibras musculares. ¿Por qué hipertrofia y no hiperplasia? Ya lo han visto con eso incluso. El anterior tema de patología le explicó hiperplasia. La hiperplasia es el aumento del número de células y los miocitos son células finales, no tienen capacidad de reproducción. Entonces, para aumentar su capacidad de contracción, tienen que agrandarse. No pueden reproducirse los miocitos. En este caso son los cardiomiocitos, fibras musculares cardíacas. Y la activación de sistemas neuromorales también la visto ya en histología. Cuando vieron la parte renal, ¿se acuerdan del sistema renina, angiotensina, aldosterona? Son los encargados de manejar la presión en el cuerpo. La aldosterona produce transfusión de sodio y agua, la angiotensina también, que es de hidrogeniones. Lo que aumenta el volumen te aumenta la presión. También tiene que ver ahí el pérdido natriurético sinusal o auricular y el cerebral o ventricular. Hay dos fracciones. Son los tres mecanismos. Uno neurohumoral, ya de las hormonas que le acabo de mencionar, la hipertrofia miocárdica de las propias fibras y la ley de Frank-Starling, un principio biofísico. Ahora se lo vemos. Nos indica aquí, inicialmente son adaptativas, es decir, buscan compensar esa incapacidad del corazón para mantener el gasto o la demanda del cuerpo, pero imponen demandas adicionales que, junto con lesiones patológicas adicionales, causan insuficiencia cardíaca. Es decir, estos mecanismos que en principio buscan compensar la insuficiencia cardíaca o mejor dicho, la debilidad del corazón para bombear la sangre, terminan empeorándolo a la larga. Por eso que muchos, van a ver más adelante, cuando avancen más en la carrera, muchos tratamientos para la insuficiencia cardíaca se basan justamente en evitar estos mecanismos de compensación.
cardíaca se puede dividir de muchas maneras. En concreto, la que utilizaremos aquí es dependiendo de en qué momento del ciclo cardíaco se le da insuficiencia. Puede ser insuficiencia sistólica o insuficiencia diastólica. ¿Cuándo hay insuficiencia sistólica? Es la forma más frecuente y ocurre cuando hay un deterioro progresivo de la función contráctil del miocardio. Es decir, el corazón no puede contraerse, bien porque le falta fuerza, o bien porque el exceso de presión sobre él no puede compensarlo. El corazón se llena con tanta sangre que su fuerza no le alcanza para contraerse. Esa es la insuficiencia sistólica, la más frecuente. Y luego hay otra variante, insuficiencia diastólica, que se desarrolla por la incapacidad de las cámaras cardíacas de relajarse y llenarse en la diástole. Ahora, en vez de que el corazón no puede contraerse, lo que no puede es relajarse. Entonces queda muy poca sangre en el corazón cuando se contrae y la fracción de eyección, que es la sangre que sale del corazón, es muy baja, pero porque la sangre que entra es muy poca. No puede relajarse el corazón. Son las dos principales formas de insuficiencia, ¿no? También hay otra forma, está la insuficiencia derecha, la izquierda, la insuficiencia biventricular. Pueden leerlo más en su libro. A esto me refería con a esta parte aquí me refería a la ley de Frank-Starling. El preload es la precarga, es decir, la cantidad de sangre que llega al ventrículo. Fíjense cómo va aumentando, pero llega un punto, este es el stroke volume, es decir, la cantidad, esto es lo que llega, la cantidad de sangre que llega al corazón, la cantidad de sangre que el corazón inyecta. Entonces, mientras más sangre llega al corazón, más se distiende, los abdómenos más se elongan, se estiran, y más fuerza ejerce el corazón para vencerla, para botar el volumen. Y esta relación va aumentando hasta un punto crítico. Más o menos por aquí. Aquí se dice que el paciente responde la zona de precarga dependiente, es decir, el corazón responde a la precarga acelerada, pero llega un punto en el que, aún metiéndole más sangre, los arterios no se pueden relajar más, o sea, no se pueden estirar más, entonces el corazón ya no puede seguir, porque debería seguir yendo para arriba, ¿no? Entonces aquí empieza el fallo cardíaco. Esa relación entre la sangre que entra y el volumen que entra el corazón, ¿no? ¿Esto sucede en la diástole? Sístole. Bueno, el preload es en la diástole, ¿no? Se llena el corazón. Y el momento de expulsarlo es en la sístole. Bueno, y aquí podemos ver la relación de Frank-Starling igualmente. Lo normal, más o menos la misma. Y no quiere decir que el corazón sea rígido, o sea, no solamente es una sola línea, sino que tiene un rango de acción, lo que se llama el inotropismo del corazón. Puede aumentarlo en ejercicio, completamente fisiológico, y puede disminuirlo ligeramente cuando se está en relajación, ¿no? Sentado. Cuando baja por debajo de la falla cardíaca, ya tenemos un problema. Y cuando llega a un punto mínimo, hablamos de una depresión fatal del miocardio, empieza la muerte. De insuficiencia cardíaca congestiva y muerte del paciente. Sí, no se trata. Esta es la parte más complicada de entender, ahorita vamos a dar la patología que es más sencilla. Pero es importante que se le explique. La hipertrofia cardíaca y la insuficiencia cardíaca. La sobrecarga de volumen o presión causa la hipertrofia de los miocitos. Esto conlleva un aumento del tamaño del corazón cardiomegalia. ¿Qué tipo de tejido es este? Cardíaco. ¿Es músculo cardíaco córtex longitudinal o transversal? Transversal. ¿Y esto? También es
les voy a explicar cuál es la diferencia, porque se ven tan distintos. Existe un aumento de la ploidía, mayor número de mitocondrias que se acumulan en la fibra. Cuando la fibra muscular se nos visto, no tiene mitología. Cuando la fibra muscular se hace más grande, requiere de más energía. ¿Y quién da la energía en la célula? Necesita más mitocondria. Los sarcómeros aumentan, por eso que se hace más ancha la fibra muscular. Aumenta el diámetro, ¿no? Y aumenta la ploidía. Una cosa característica de las células musculares es que son sincipio. ¿Alguien se acuerda que es un sincipio? Y lo dice en el rostro. En la unión de varias células que trabajan como una sola. Y como la fusión de todas ellas tienen varios núcleos. Y la célula muscular puede desarrollar más núcleos. Ahí la ploidía del ADN en pantalla. No es que aumente el número de cromosomas, en la misma cantidad de cromosomas, lo que tiene es más ADN y más núcleos. Y aquí está el detalle. Se acompaña de un depósito de matriz intersticial que reduce la distensibilidad cardíaca. En el caso de la insuficiencia cardíaca, la hipertrofia, digamos, como que no es muy saludable, porque los fibroblastos aumentan la matriz intracelular y todo esto que ven aquí es colágeno, es tejido conjuntivo. ¿Se acuerdan del tejido conjuntivo que poseen los fibroblastos? O conectivo también lo llaman, ¿no? Fíjense como en este de aquí es una hipertrofia cardíaca relativamente saludable. Sin aquí, este tejido fibroso de aquí impide que la persona pueda relajarse y lo hace más duro. De ahí que la hipertrofia sea mala para la persona. Inicialmente es adaptativa de igual manera, pero predispone a la lesión de los miocitos. ¿Por qué predispone a la lesión de los miocitos que se hipertrofien? La densidad capilar no aumenta en proporción al tamaño ni a su demanda metabólica. Es decir, aunque el sarcómero sea más grande, la cantidad de sangre que le llega a él no es la suficiente para nutrirlo. Entonces empieza a fallar. Y finalmente la insuficiencia cardíaca es causada por el conjunto de factores aberrantes sobre los miocitos, ya sea el desarrollo de matriz extracelular fibrosa, deficiencia en la densidad capilar. Todo eso empieza a dañar al cardiocito, bueno, hecho al miocito, y produce insuficiencia cardíaca. No obstante, lo que les decía, existe la hipertrofia fisiológica. Ocurre por sobrecarga de volumen con el ejercicio anaeróbico y tiene efectos benéficos para la salud. Como cuáles: disminuye la presión arterial, reduce la frecuencia cardíaca en reposo y aumenta la densidad capilar. Por eso que las personas que hacen más ejercicio aeróbico específicamente tienen más resistencia, porque sus músculos están mejor irrigados gracias al mayor aumento de la densidad capilar. Y también al tipo de fibra, porque seguramente también ya se acuerdan de eso, ¿no? Hay fibra blanca, fibra roja y fibra rosa. Progresión de la insuficiencia cardíaca. Aquí vamos a ver los pasos que les acabo de explicar. Este es un corazón sano, se puede ver completamente sano, la aorta, cava superior, cava inferior, arteria pulmonar, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho, completamente normal, paredes, grosor adecuado y el flujo se ve normal, correctamente. Cuando empieza a seguir la insuficiencia cardíaca con los mecanismos compensatorios que ya les acabo de mencionar, empieza a hipertrofiarse la pared, específicamente la del ventrículo izquierdo. Por lo que les dije, el corazón no puede suplir las necesidades del cuerpo y empieza a hipertrofiarse para aumentar esa demanda. Pero con el tiempo las células se dañan, el tejido se estira, es incapaz de continuar con esa demanda y empieza a elongarse. La cavidad se hace más grande y pierde grosor en su pared, lo que empeora todavía más la insuficiencia cardíaca. Ahora sí, lo que les decía: insuficiencia ventricular izquierda y derecha. Ahora hablamos de insuficiencia cardíaca en general, ¿no? Y vimos también sistólica y diastólica. Ahora, derecha e izquierda, lo que les mencionaba.
una circulación menor que va a los pulmones y vuelve, bueno, al revés, va a los pulmones y vuelve, y una circulación mayor que va al cuerpo, al resto del cuerpo y vuelve. En la insuficiencia ventricular izquierda, las cosas principales son la cardiopatía isquémica, que veremos más adelante, la hipertensión arterial, la cardiopatía valvular aórtica y mitral. ¿Y qué caracteriza a la insuficiencia ventricular izquierda? Si la insuficiencia se da en este lado del corazón, quiere decir que el flujo es insuficiente y por ende va a haber reflujo. ¿Qué parte creen que va a sufrir? El reflujo, el corazón está fallando. Los pulmones, ¿de dónde viene la sangre de la aurícula izquierda? Entonces el reflujo aumenta la presión en el sistema pulmonar, produciendo hipertensión pulmonar. ¿Y eso qué caracteriza? Algo que caracteriza la insuficiencia ventricular izquierda es ¿se acuerdan cuando vieron en histología cómo las presiones hidrostáticas y hipnóticas evitaban que el agua saliese completamente de los vasos? Si aumenta la hidrostática y la osmótica es normal, el agua tiende a salirse y llena los alveolos con ese sudado, con ese líquido. Edema pulmonar. Es lo más característico, incluso es pregunta de examen. ¿Qué otra cosa? Dilatación auricular izquierda con fibrilación auricular. Naturalmente la aurícula también recibe el flujo, ¿no?, del ventrículo, sube y después va para la circulación. También sube. Reducción de la perfusión renal, porque como está habiendo menos sangre de los pulmones oxigenada, ¿creen que habrá suficiente oxígeno para llevar al cuerpo? No. Y quien más sufre son los riñones, porque se llevan 20% de gasto cardíaco. Solo esos riñones, esas dos formas de agua, ¿no? Esas dos formas de agua, o de habichuela que dicen en el libro de anatomía, se llevan la quinta parte de lo que el corazón late en oxígeno, más por su capacidad filtrativa y en ambiente, en histología, ¿no?, por su trabajo que tienen también. Y encefalopatía hipóxica, mismo concepto, menos oxígeno, ¿quién sufre? El encéfalo, peor que un tejido tan sensible a la falta de oxígeno. Y eso justamente estas aquí vamos a ver más adelante las causas principales de la insuficiencia ventricular izquierda. Y si hay insuficiencia ventricular izquierda, va a haber insuficiencia ventricular derecha. Pero hay un detalle aquí. La principal causa de insuficiencia ventricular derecha es la insuficiencia ventricular izquierda. Y eso es, volviendo para atrás, por lo mismo que les dije, los dos sistemas, aunque separados, están conectados. El reflujo sigue volviendo hacia atrás y termina por caer en la parte derecha del corazón. Por eso, como falla el lado izquierdo, que es el lado que más frecuentemente falla, por consecuencia se dice que quienes viven lo suficiente terminan desarrollando insuficiencia biventricular, es decir, derecha e izquierda. Y de aquí, si falla la derecha, ¿por dónde creen que viene la sangre? ¿De dónde está viniendo? Las cavas. Y si se fijan, vuelve por aquí y termina por congestionar todo el sistema, ya tanto el pulmonar como el sistema sistémico de irrigación sistémica. Derecha, pero puede encontrarse de manera aislada. ¿Dónde podemos encontrar insuficiencia cardíaca de manera aislada? Aquella que surge del corazón, de los pulmones. Si la sangre que eyecta el corazón derecho, ¿a dónde va?
a los pulmones. Y si en los pulmones hay una obstrucción que no deje o que fuerza la sangre a volver por donde vino, quien va a sufrir va a ser el lado derecho. ¿Quiénes creen que procedimiento causaría es? Tienen que ser, o sea, ¿qué patología? Tendrían que ser patologías pulmonares, EPOC, enfermedad obstructiva crónica, una de las causas frecuentes. Y se manifiesta por dilatación y hipertrofia del ventrículo derecho. Lógico, si la sangre está volviendo, fuerza que el corazón se dilate de ese lado. Edema, mayores áreas de declive. Por gravedad, el líquido tiende a irse hacia abajo de lo que les encontraba. Se hinchan los pies. En la izquierda, por lo general, no ocurre eso. A menos que sean en ambos biventricular, ¿no? Ambos ventrículos. Músculo se acumula en el vientre, llamado ascitis. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? El líquido peritoneal. El peritoneo. Y si aumentas la presión en el sistema peritoneal, tiende a hacer lo mismo que en el pulmón, sale el líquido y ¿dónde se va a ir? Al peritoneo, produciendo ascitis. Congestión renal, lesión hipóxica y lesión tubular aguda. ¿Por qué creen que congestión renal? Mismo motivo, ¿para dónde van las venas renales? Para la cava. ¿Y a dónde va la cava? Corazón derecho, el flujo vuelve y congestión del riñón. Y no es el único. Lesión hipóxica y lesión tubular aguda. No es el único. En realidad hay un órgano específico que es el que más sufre. El hígado. ¿De dónde viene la cava? O sea, mejor dicho, sí. La cava, ¿cuál es una de las mayores componentes de la cava? La vena hepática. Y la vena hepática recibe de la vena porta y de la arteria hepática. Entonces, hay aumento del tamaño del hígado, hepatomegalia, con congestión y atrofia centronuclear, que, eso es pregunta de examen, le da un aspecto de nuez moscada. Motivo de congestión pasiva crónica. La pregunta de examen suele ser ¿qué patología se caracteriza por un hígado de nuez moscada? ¿Cuál es? Insuficiencia ventricular derecha. ¿Y quién más, qué otra vena es afluente de la sistema porta? La esplénica. ¿Y quién se va a congestionar el vaso? El plenomegalia congestiva. Dilatación sinusal, fibrosis y depósito de hemosiderina. ¿Alguien recuerda que la hemosiderina lo han visto en el programa? Una forma de almacenamiento de hierro. Sí. Como en el vaso, ¿qué ocurre en el vaso? Eso. Como en el vaso se destruyen los eritrocitos, la hemoglobina se degrada en hemosiderina, que viene a acumularse en el vaso por la congestión venosa. Eso es el motivo. Aquí se puede ver bien, ¿no? El hígado de nuez moscada y esto es una nuez moscada. Parecida la textura, ¿no? Bueno. Y terminamos con insuficiencia cardíaca. Toca cardiopatía congénita. CC. ¿Qué es una cardiopatía congénita? Anomalía cardíaca o de los grandes vasos presentes en el nacimiento. Este es un pequeño detalle que siempre la gente se equivoca o lo utilizan como sinónimos cuando no lo son. ¿Cuál creen que es la diferencia entre congénito y hereditario? Y genético, que tampoco es lo mismo. Bajo la pregunta de Lucía. Congénito yo pienso que es algo que puede ocurrir en el nacimiento. Hereditario puede ser, digamos, algo que puede ocurrir ya en diferentes generaciones. ¿Y cuál es el otro concepto? Genético. Genético puede ya estar ya más arraigado a los genes de una persona. Los tiros van bien, te cuento. Genético es aquello que está en los genes. Simplemente eso. Pero
¿Todas las enfermedades genéticas serán que se expresan en las personas? No. Hay enfermedades recesivas, no son hereditarias algunas. Entonces, genético no siempre es hereditario. Y lo que es peor, si no se expresa quiere decir que no está en el momento del nacimiento, por lo cual tampoco es congénito. Simplemente lo que puedo decir, lo que creo que dijo que congénito es que lo tiene en el momento en el que nace. No necesita ser genético ni congénito, ni hereditario. Ni genético ni hereditario para ser congénito. Una madre se infecta de toxoplasmosis, el bebé se infecta de toxoplasmosis y eso no es genético ni hereditario, pero sí es congénito porque el bebé nace con toxoplasmosis. Toxoplasmosis congénito. Y hereditario es que se hereda. Así de simple. Para ver la diferencia entre los términos, ¿se nota la diferencia? Congénito, que nace con él. Genético, que está en su genes. Y hereditario, que pasa de una generación a la otra. Una característica no es excluyente de la otra, es lo que quiero decir, ¿no? Bueno, volviendo a esto, patogenia. ¿Qué es la patogenia? El origen de las patologías, ¿no? Las principales causas son alteraciones genéticas esporádicas. La más frecuente es trisomía del par 21. ¿Cuál es esa? Por lo menos 40% de las personas con síndrome de Down tienen una o más anomalías cardíacas. Además de todas estas características, ¿no? Dicen que algunos tienen retraso mental, un epicanto, que era el famoso mongólico que se llamaba antiguamente, una barbilla poco pronunciada, lengua que protruye, defectos congénitos del corazón, hernias umbilicales, estenosis intestinales, etcétera, etcétera, etcétera. Y no crean que es una única enfermedad, ¿no? La trisomía del par 21 tiene varias causas. Porque ¿será que la trisomía del par 21 es hereditaria? No, es genética. Es genética, pero puede ser hereditaria, dependiendo de su origen. Sería bueno que investiguen. No hay un único origen de la trisomía, por lo menos hay 3. Y hay unos que son hereditarios y otros que no son. Pero volviendo a esto, la causa más frecuente es la trisomía del par 21, ¿no? Pero factores ambientales, aquí lo que le decía, rubeola congénita. La rubeola no es genética ni es hereditaria, pero sí se puede tener al momento del nacimiento. Rubeola congénita. Teratógenos. ¿Qué son los teratógenos? También es lo que saben. Conjunto de muchos tejidos. Porque incluso hay un tema en la parte de embrión que son los teratomas, los tumores producidos por teratógenos. Pues eso, sustancia o radiación, pues exactamente. Dando agentes químicos o físicos que alteran el desarrollo del bebé. Y también factores maternos. Una causa de alteraciones durante el nacimiento es la diabetes materna. O diabetes gestacional. Características. Las cardiopatías congestivas se pueden clasificar en 2 grandes grupos: los cortocircuitos y las obstrucciones. Los cortocircuitos son, porque les mencioné, comunicaciones anómalas entre cámaras, entre vasos o entre cámaras y vasos. Es decir, la sangre fluye de un lado a otro, bien entre las cámaras, bien entre los vasos, o entre la cámara y un vaso, entre una cámara y un vaso. Se mezcla la sangre. Una unión anómala se menciona. Puede ser derecha a izquierda o izquierda a derecha. ¿Cuál es más frecuente? Izquierda a derecha. ¿Por qué? Esto que no lo digo ustedes, ¿no? Pero en el sistema del lado izquierdo del corazón maneja presiones mucho más altas, ¿no? ¿Cuál es la presión normal del cuerpo? 120, pero varía. 120 más o menos 15 más o menos, ¿no? Hasta 15 por encima y 15 por debajo. En el lado de la sífilis. En el grado de la diástole más o menos 10. Más o menos 10. Pero maneja, digamos, 120. Pero del lado
maneja 20 milímetros de mercurio, 6 veces menos. Entonces, si hay una comunicación entre el lado izquierdo del corazón y el lado derecho del corazón, ¿de qué lado creen que va a irse la sangre de un lado al otro? Va a ir del lado derecho al izquierdo. Va a irse, ¿cómo el lado derecho al izquierdo? Del lado derecho al izquierdo. Del lado izquierdo al derecho. Donde haya más presión, va a tender a irse a donde haya menos presión. ¿Okay? Por principio de entropía físico. Donde haya de más orden a menos orden, tiene que irse la sustancia. Entonces puede ser el motivo por el cual las de izquierda a derecha son más frecuentes. Y eso es cortocircuito, y también hay obstrucciones, estrechamientos anómalos de cámaras, válvulas o vasos. Si es completo se denomina atresia, es decir, puede ser que, por ejemplo, la válvula pulmonar esté completamente cerrada y no permite el flujo de sangre. ¿En esos casos qué ocurre? Vamos a verlo. Características clínicas. El circuito de derecha a izquierda elude los pulmones, es decir, no va hacia los pulmones. La sangre tiende a no ir a los pulmones, sino que pasa a la circulación sistémica, produciendo hipoxia y cianosis tisular. Esta es la cianosis, la coloración azulada que tiene. Puede ser los bebés o las personas adultas, ¿no? Permite la entrada de émbolos venosos a la circulación sistémica, émbolos paradójicos. Se observa acropaquia en las manos y pies y policitemia. Esta es la acropaquia. Dedos en palillos de tambor por disminución en la oxigenación de los dedos. Y policitemia, ya saben qué es eso, policitemia. También se llama poliglobulia. Demasiados glóbulos rojos. ¿Por qué? Mecanismo compensatorio. Si tiene hipoxia el bebé, ¿qué va a intentar hacer el cuerpo para producir más hemoglobina, más glóbulos rojos, para llevar más oxígeno? Esto es de derecha a izquierda. Esta es una patología, se llama cianótica. ¿Por qué? Produce cianosis. La condición, el bebé cianótico y la acropaquia. Y el cortocircuito de izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Entonces, sobrecarga de volumen pulmonar. Al cronificar, los vasos responden con hipertrofia medial. ¿Se acuerdan cuáles son las tres capas de los vasos? Tónica íntima, tónica media y tónica adventicia. Esta es una arteria. ¿Dónde se encuentra la mayor parte de sus fibras musculares? En la media. Tónica media. ¿Ven que la hipertrofia aquí, el tamaño es tónica media? Esa es la íntima, la media y la adventicia. La hipertrofia, ¿por qué? Tanta presión sobre el vaso hace que tenga que ejercer fuerza el propio vaso para mantener la presión. Y para tener más fuerza, necesitas más fibra muscular. Aumentando la resistencia vascular. Cuando la presión pulmonar se acerca a la sistémica, es decir, cuando el lado derecho aumenta tanto su presión como el izquierdo, ocurre un fenómeno interesante. El cortocircuito se invierte y pasa a ser de derecha a izquierda. En lo que se llama el síndrome de Eisenmenger, pregunta esa. Se van a cansar de escuchar síndromes porque es lo que más le encanta al doctor Machado, especialmente de preguntar. El cortocircuito de izquierda a derecha, cuando se invierte, cuando se de derecha a izquierda, se dice el síndrome de Eisenmenger. Aquí se lo puede ver. Ahora la sangre fluye en ambos sentidos y lo que es peor, los pulmones, que la sangre fluye en el lado derecho, ¿no? Sufren de hipertrofia, sufren de hipertensión. ¿Y qué produce la hipertensión? Ahora,
tipos de circuitos de izquierda a derecha. Porque lo que vimos era un grupo de patologías englobadas como cortocircuito. Ahora las principales son tres. La CIA, comunicación interauricular, la CIP, comunicación interventricular, y la CAP, conducto arterioso persistente. Ahora lo vamos a ver cada uno. No se preocupen. La comunicación interauricular es la cardiopatía congénita más frecuente que se observa en adultos y suele ser asintomática. Debido a que la comunicación no suele ser muy grande, el flujo entre una aurícula y otra casi no importa a nivel del oxígeno que transporta. Entonces no tiene ningún síntoma el paciente. Una variante, si quieren verlo así, que también ya lo han visto en embrión, el foramen oval permeable o persistente. ¿Qué era el foramen oval? Durante el periodo embrionario, las dos aurículas están comunicadas por un agujero, el foramen oval. Ese foramen oval, a medida que se desarrolla el bebé, lo va cerrando y se termina formando la fosa oval, que es la pared que separa los dos aurículas. Pero hay personas en las cuales ese desarrollo de la pared falla y permanece abierto. Foramen oval. Cierre postnatal defectuoso del colgajo de la fosa oval. Causa trombos paradójicos. ¿Por qué es tan importante esos trombos paradójicos? Porque cuando un trombo, especialmente uno venoso, que suelen ser más grandes, pasa a la circulación arterial, ¿qué creen que va a hacer? Tapar una arteria. Y los trombos que se forman en el corazón tienden a irse al cerebro. ¿Y qué creen que ocurre si se obstruye una arteria del cerebro? ACV, accidente cerebral. En este caso, uno obstructivo. Se obstruye la arteria. Comunicación interventricular. Cardiopatía congénita derecha, del lado derecho, más frecuente. El resultado clínico depende del tamaño. Se asocia frecuentemente a la tetralogía de Fallot. Otra patología que es más adelante. Y eso también es pregunta de examen, la tetralogía de Fallot. La comunicación interventricular. Depende del tamaño. ¿Por qué depende del tamaño? Porque si es pequeña la comunicación, no tiene síntomas casi el paciente. Pero si es grande, puede producir una insuficiencia cardíaca fulminante. Porque la cantidad de sangre oxigenada, que se mezcla con la oxigenada, hace que el corazón bombee sangre mezclada. Y muchas veces sangre mezclada no tiene suficiente oxígeno. Insuficiencia cardíaca. Y por último, el conducto arterioso persistente. Otra vez en biología, ¿qué es el conducto arterioso? Esa comunicación que hay entre la arteria pulmonar y la aorta, ¿no? Que al igual que el foramen oval, se cierra al momento del desarrollo fuera extrauterino. Si permanece abierto, ¿no? La mayoría son aislados y asintomáticos, pero conducen a un soplo cardíaco como de máquina. Ese es característico. Si ustedes escuchan un soplo de esa característica, que vamos a ver más adelante, probablemente el paciente tenga un conducto arterioso persistente. Los de gran tamaño causan sobrecargas de volumen y presión derechas. Esto quiere decir que aunque esta patología sea un cortocircuito de izquierda a derecha, si es muy grande el conducto, lo convierte en de derecha a izquierda, el síndrome de Eisenmenger. Este es específicamente el que produce ese síntoma. Espera un momentito. Aquí para que vayan viendo. Esa es la comunicación interauricular. Ven cómo sangre fluye de un lado al otro. ¿Y de qué lado a qué lado fluye? ¿Qué lado es el rojo? Al derecho.
comunicación interauricular. Por eso que se dice que hay comunicación interauricular primum, secundum, del seno venoso, del seno coronario, y hay secundum arterial y secundum inferior, del seno venoso inferior y del seno venoso superior. Y específicamente cuando este de aquí no se cierra, es que da el foramen oval interno. Comunicación interventricular, sí, ¿no? Aquí pueden ver cómo, de nuevo, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿de dónde va la sangre? Izquierda a derecha. El tabique interventricular tiene dos porciones, ¿verdad? Una porción membranosa y una porción muscular. Por lo general, el 90% de las comunicaciones interventriculares ocurren en la porción membranosa, que está justo por debajo de la aorta. Y en este de aquí, ¿qué ven raro? El grosor del ventrículo izquierdo. ¿Me digo un secreto? De aquí para abajo está bien el corazón. El ventrículo izquierdo es así de musculoso y el ventrículo derecho así es de musculoso. El problema está de aquí para arriba. Vamos, mírala conmigo. ¿Cuál es esta? Cava superior. Esta es aurícula. Esta es la arteria aorta. Y esta es la este es el nervio. Y esto aquí. Eso es el problema. O acá se ve un nudillo entre la aorta y la arteria pulmonar. O persistente también. Ductos son persistentes. También es el ductos arteriosus. Ven la comunicación y ven cómo aquí se está mezclando la sangre. Esta es desoxigenada, esta oxigenada, y cuando viene aquí, oxigenada con desoxigenada, se vuelve mezclada. Lo mismo aquí. Oxigenada, desoxigenada, se mezcla. Ese es el detalle de las anomalías del cortocircuito que he mencionado. Y ahora los cortocircuitos de derecha a izquierda. No se cansen porque hay patología más patada. Más bien no traje toda. La tecnología es para esa PE. Me encantan los cuerpos para esa PE. Se caracteriza por sí. Comunicación interventricular, estenosis pulmonar con obstrucción en la salida del ventrículo derecho, lo que se llama estenosis pulmonar infundibular, aorta cabalgada, aorta cabalgante, aorta interventricular también, e hipertrofia del ventrículo derecho. La PE del examen es cuáles son las características de la patología de Fallot. Comunicación interventricular, estenosis pulmonar, aorta cabalgante o cabalgada e hipertrofia del ventrículo derecho. Son las cuatro características de la patología de Fallot. Eso es pregunta hasta de residencia. ¿Por qué? Porque es la patología congénita, después de las que he mencionado, más frecuente. Es rara, pero es de las más frecuentes. Es rara en el sentido de que no vas a encontrar muchas, pero es que no hay muchas anomalías cardíacas en ese aspecto. La gravedad se relaciona con la extensión de la función de la salida del ventrículo. Vamos a ver eso. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que define si es grave o no es qué tan obstruida está la salida del ventrículo derecho. Porque ¿hacia dónde va la salida del ventrículo derecho? Los pulmones y la arteria pulmonar, y si no llega sangre a los pulmones,
de hipoxia al paciente, no de oxígeno. Y la otra patología es la transposición de grandes vasos, TGV. Pero en concreto, la que estamos viendo aquí, por la que menciona el Robbins Cotran, es la TGA, la transposición de grandes arterias. ¿Por qué? Como menciona aquí, el retorno venoso sistémico y pulmonar, es decir, las venas pulmonares y las cavas, están en su lugar. Venas pulmonares van a ventrículo, aurícula y las cavas van a la aurícula. Sin embargo, la aorta surge del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo, del izquierdo. Ahorita vamos a ver cómo se ve eso. Con frecuencia se asocia a otros cortocircuitos: comunicación intraauricular, comunicación interventricular, conducto arterioso persistente. Su pronóstico depende de la intensidad de la hipoxia funcional y la capacidad del ventrículo derecho de mantener las presiones sistémicas aórticas. Ahora vamos a ver qué significa eso. La nefrología de Palomos. Comunicación interventricular, estenosis. Aquí debería haber la estenosis de la arteria pulmonar, la aorta acabalgada. ¿Por qué se llama acabalgada? Porque se fijan que está en medio de las dos aurículas, las atraviesa, como que las cabalgan. Fíjense cómo aquí no lo hacen, aquí sube por encima del tronco de la arteria pulmonar, pero aquí pasa en medio de las dos aurículas. Esa es la aorta acabalgada. Y lo que debería decir hipertrofia del ventrículo derecho se ve mucho más grande, si es que se ve más o menos. Es que no está muy bien, muy seguido, algo de más ilustrativo. Pues entienden, ¿no? Personas características de la valor. Ahora, la transposición de los grandes vasos, aquí está el detalle. Fíjense, la cava inferior, cava superior, aurícula derecha, y del ventrículo derecho sale la aorta. Ventrículo izquierdo, vienen las venas pulmonares y sale la arteria pulmonar. ¿Qué creen que va a ocurrir ahí? Pues que se va a morir. Porque claro, si la sangre, voy a hacer un poquito aquí, más en tu brazo. Si esta sangre de aquí se va para los pulmones y vuelve oxigenada aquí, está volviendo los pulmones oxigenados. Y si esta sangre sale de aquí desoxigenada, porque viene los pulmones, vuelve desoxigenada porque no ha pasado por los pulmones. Es decir, un lado del corazón está oxigenando y el otro lado no. ¿Y cómo es que puede sobrevivir esta persona? Lo que les mencionaba, se asocia a cortocircuitos. Ven conducto permeable persistente. Entonces, en este punto, la sangre que viene de aquí oxigenada se mezcla con la desoxigenada. Y en ese caso, sí puede sobrevivir la persona. Porque si no, tendría dos circuitos completamente separados. Aunque respirase, el bebé no le llegaría oxígeno al cuerpo. No tiene cómo. Ay, yo tengo un trago, porque está en un momento, bro, está diciendo la pasada. Ahí llega el cuerpo. Ya no veo, llega la pasada. La coartación aórtica o coartación de la aorta. ¿Qué es? Constricción de la aorta. Una constricción de la aorta
en una parte de su trayecto en la aorta tiene como un anillo que lo constriñe. Aparecen en 50% de forma aislada y los demás se asocian a otras malformaciones, como la válvula aórtica bicúspide. ¿Cuántas cúspides tiene la válvula aórtica? 3. La válvula aórtica es una válvula sigmoidea. Y tienen 3. Entonces, si tienen menos, le va a costar abrirse, obstruyendo el flujo sanguíneo, obstrucciones obstructivas. Conducto arterioso persistente asociado produce un cortocircuito de derecha a izquierda, y si no siguen miembros inferiores, vamos a ver, ¿por qué creen? Bueno, ahorita vamos a ver la imagen y les voy a preguntar por qué creen que produce cianosis en miembros inferiores. Un conducto cerrado puede ser asintomático o provocar hipertensión de miembros superiores e hipotensión en los miembros inferiores. Vamos a verlo porque si no, no se va a entender una desgracia. Esta es la coartación de la aorta. ¿Ven cómo aquí se está haciendo más chiquitita la aorta? Entonces, cuando la sangre venga, ¿creen que va a poder pasar el mismo flujo por ahí? Se va a disminuir. Ahora, ¿qué arteria es esta? Tronco. La siguiente es la. Y luego la. Subclavia izquierda, ¿no? ¿Qué indica ella? Parte posterior de la cintura escapular y en la cabeza. Cintura escapular, cabeza y miembro superior. La subclavia no es la que viene por aquí. Sí, pero. Miembros superiores y cabeza. ¿Y qué será lo que diga la aorta descendente? La sangre que está acumulando aquí está aumentando la presión en miembros superiores. Y la sangre no puede pasar abajo, entonces va a haber menor presión en miembros inferiores. Ese es el motivo porque produce hipertensión superior y hipotensión inferior. Ahora, la hay de dos tipos. Coartación preductal y postductal. Cuando hay un, lo que les dije, conducto arterioso persistente, si la coartación está antes del conducto, preductal. Si está después del conducto, postductal. La preductal es la del infante, es la del niño infantil. La postductal es la de los adultos. Y volvemos. Estenosis y atresia pulmonar, estenosis y atresia aórtica. ¿Por qué creen que solamente la pulmonar y la aórtica obstruyen y no la mitral y la tricúspide? ¿Cuáles son las válvulas de salida del corazón? La válvula aórtica, la válvula. Si ellas no pueden abrirse porque están obstruidas, ¿creen que la sangre va a poder salir? No. En cambio, la tricúspide y la bicúspide o mitral, si no pueden abrirse, lo que pasa es que hay reflujo, no obstruye el paso de la sangre hacia afuera del corazón, lo que pide es que suba o que baje a la válvula ventricular. Esa es la diferencia. Entonces, estenosis y atresia. Estenosis es que la válvula se cierre y atresia es que no se desarrolle, esté cerrada o tenga un punto por apertura. ¿Qué hacen? Dificultan o impiden la salida de sangre del ventrículo. En la primera, la estenosis pulmonar, el ventrículo derecho está hipertrofiado, mientras que en la segunda, la atresia pulmonar, el ventrículo es hipoplásico y además tiene conducto arterioso persistente. Lo vemos. Esta aquí es la estenosis. Estas válvulas de aquí, la pulmonar, está estenosada, no puede abrirse correctamente e impide el flujo. Entonces, ¿qué hace el ventrículo?
el corazón para ganar a la fuerza de aquí, bombea con más fuerza. ¿Y qué dijimos que significaba bombear con más fuerza? Hipertrofiar su musculatura. En cambio, en la atresia, la válvula no está desarrollada, no hay válvula, aquí hay una pared que impide el flujo. Entonces el ventrículo, por mucho que quiera contraerse, no puede vencerlo y empieza a como atrofiarse. Es que hay una diferencia entre aplasia, entre hipoplasia y atrofia. Pero está hipoplásico. ¿Y para dónde? Incompatible con la vida. Lo sería si no hubiese esto, el conducto arterioso persistente. ¿Qué hace? La sangre se estanca aquí, pero la del ventrículo izquierdo puede pasar a la circulación pulmonar y suplir la que ya está a estancarse. Recuerden que sé que es un lío pillarle la idea a esto, pero recuerden que no importa que aunque no estén unidos físicamente la cámara derecha e izquierda, sí lo están por sus vasos. Entonces, si la aorta comunica con la arteria pulmonar, va a volver aquí y como hay circulación sistémica que baja, va a volver por la cámara y va a ir ligada a esta parte del corazón. No se olviden de eso, siempre, aunque estén separadas las cavidades del corazón, están unidas por sus vasos. Y la estenosis y atresia aórtica dificulta o impide la salida de la sangre del ventrículo izquierdo. Y aquí está lo que dijo Wilfred. La atresia solo es viable en presencia de un conducto arterioso persistente. Es el llamado síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. Vamos a verlo. Aquí una estenosis, aunque esta no es una estenosis congénita, esta es una adquirida. Puede ser por una fiebre reumática. Pero ven cómo uno puede abrirse correctamente, o por ejemplo, esta es una bicúspide. Ven que no tiene los tres puntitos. Solamente tiene dos. Las hay hasta unicúspide. Que la válvula se ve más o menos así, la unicúspide. En un solo punto. Entonces, no puede abrirse correctamente, la sangre que viene de las arterias pulmonares llega a la aurícula, pasa al ventrículo, el corazón intenta tirarlo y no va a haber flujo, ¿no? ¿Qué va a pasar? De lado, y este es el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, HLHS. Fíjense cómo el ventrículo izquierdo no tiene salida, no conecta con la aorta, pero hay un conducto arterioso persistente, de manera que toda la sangre del ventrículo derecho fluye hacia las arterias pulmonares y a través del conducto persistente se une a una aorta que encima está estrechada. Y finalmente acabamos con, bueno, sí, la división de esas que vimos son las divisiones en cortocircuito y obstrucción. Las hay según sus síntomas, en específico un síntoma muy característico que ayuda a la división de las cardiopatías congénitas es la cianosis. Se dice que hay cardiopatías congénitas cianóticas, que tienen cianosis, y acianóticas, sin cianosis. Se dividen en estos grupos, pero podemos encontrar, es cianótica la tetralogía de Fallot. No es cianótica ningún cortocircuito izquierda-derecha es cianótico, excepto por truncus arterioso, ese es el conducto arterioso persistente. Pero ¿por qué es como cianótico si era circuito de izquierda-derecha? Por lo que les dije, tiende a convertirse después a circuito de derecha a izquierda. Cardiopatía isquémica. No se preocupen, falta solamente esta. Solo esto, pues. Pero son 4 patologías. ¿Qué es la cardiopatía isquémica? Conjunto de múltiples síndromes de similar físico
anoxia relacionadas con la isquemia miocárdica. Hipoxia y anoxia. ¿Qué es la hipoxia y la anoxia? Falta de oxigenación. Hipoxia es una escasez en la cantidad de oxígeno, anoxia es la ausencia. Siempre hipo es menor a en ausencia. Causas posibles: reducción del flujo coronario de sangre. Aterosclerosis es la principal causa, 90%. No hay que confundir la aterosclerosis con la arteriosclerosis. La arteriosclerosis no es lo mismo. La arteriosclerosis es la dureza que tienen los vasos al momento de distenderse. La aterosclerosis es la formación de una placa aterosclerótica. La principal causa de arteriosclerosis es aterosclerosis. Por eso se suele usar como sinónimo. Reducción del flujo coronario. Una arteria del corazón que se tape, ¿será que va a afectar al músculo? Sí. Peor que el músculo cardíaco ocupa tanta energía para latir entre 60 y 100 veces que lo hacen por minuto. Porque ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal? 60 hasta 100. Aumento de las demandas miocárdicas. Puede ser que el flujo esté normal, pero si el corazón late demasiado rápido, ¿será que la sangre que puede transportar es suficiente? No. Si el corazón late de forma exageradamente rápida y muy constante, como aquellos que tienen hipertiroidismo, a mí lo que es una taquiémbola por su trastorno hormonal. Su corazón late muy rápido y requiere demandas de oxígeno que ni él mismo puede suministrar. Y la hipoxia debido a un menor transporte de oxígeno. Una patología que causa menor transporte de oxígeno. ¿Ya lo han visto? Y si tenés menos glóbulos rojos, ¿será que podés llevar la misma cantidad de sangre? No. Síndromes isquémicos, que son las 4 patologías. Angina de pecho, infarto agudo de miocardio, cardiopatía isquémica crónica y la muerte súbita cardíaca. A esto también se llama síndrome coronario agudo, SCA. ¿Pero qué es el síndrome coronario agudo? Conjunto de síntomas atribuibles a la isquemia miocárdica. Es decir, estos se caracterizan por producir isquemia miocárdica. Y los síntomas producidos por esto se llaman síndrome coronario agudo. Por eso que quien sufre un dolor de pecho asociable a un insuficiente o asociable a una isquemia cardíaca, no decimos que es un infarto. Como médico no puede sacar un diagnóstico inmediato, saca un diagnóstico general y luego específico. ¿Y cuál es el diagnóstico general? Síndrome coronario agudo. Y ya después de hacer los exámenes para ver si en principio, todo el síndrome coronario agudo debe ser tratado como un infarto para evitar que se muera el paciente, ¿no? Pero, hechos los exámenes, descartamos diagnósticos y sabemos específicamente qué tiene. ¿Y cuáles son los signos y síntomas de un síndrome coronario? Probablemente el más característico, el dolor opresivo en el pecho. Principalmente el lado izquierdo, pero se puede radiar hacia hombro, hacia el campo de izquierda, parte interna del brazo izquierdo, incluso puede producir dolores abdominales por convalescencia. Otro síntoma, el paciente puede sentirse mareado, puede empezar a sudar, va a tener taquipnea. ¿Qué es la taquipnea? No han visto todavía, ¿no? Taqui, cuando hablamos de taquicardia, hablamos de frecuencia cardíaca rápida. Apnea es respiración, taquipnea, frecuencia respiratoria rápida. Y si digo bradipnea, y eupnea, eu significa normal, respiración normal, igual que eu. Taquicardia, taquicardia, eucardia, frecuencia cardíaca normal. Dolor en el brazo, dolor en la espalda, puede haber náusea, fatiga, sudor, aumenta su respiración, se marea, varios síntomas pueden tener. O puede no tenerlo.
Vamos a verlo más adelante. Empecemos con la angina de pecho. Es probablemente la más benigna. Dolor subesternal está debajo del externo. Paroxístico. ¿Qué significa paroxístico? Que viene por picos. El dolor no es constante. Hay un momento específico en el que duele mucho y después cae el dolor y ya no hay dolor. Significa paroxístico. Viene por picos. La duración e intensidad de la isquemia no son suficientes para causar un infarto. Es decir, no hay muerte celular en este caso. Los miocitos del corazón permanecen vivos todos. No hay muerte de miocitos. De pecho. Sus tipos principales son tres: la angina de pecho estable, la angina de pecho, la angina de príncipe mental y la angina inestable. La angina estable aparece con un grado de ejercicio, cierto grado, es variable. Puede ser desde hacer mucho ejercicio y sentirse cansado, que no quiere decir que porque hagan ejercicio y se cansen tengan angina de pecho, ¿no? Sino que hay personas que hacían cierta cantidad de ejercicio antes y ahora no pueden hacer la misma porque se cansan. Angina de pecho estable. Pero no está el detalle, se disminuido de reposo. La persona le duele el pecho, se sienta, respira, se tranquiliza y le deja de doler. Se asocia a estenosis estable crónica. La aterosclerosis que le mostré permanece, puede obtener un 70% del vaso. Mientras más obstruido, menor capacidad para hacer ejercicio de la persona. La angina de príncipe mental no tiene que ver con la aterosclerosis, sino con un vasoespasmo. Las arterias coronarias se cierran. Y si se cierran, ¿será que pueden llevar más oxígeno? No. El corazón se siente sin oxígeno y duele. El día lo que duele es el pericardio, ¿no? Pero tiene poco oxígeno y duele. Los síntomas no se relacionan con el ejercicio, porque el paciente puede estar sentado y aún así dolerle, porque el vasoespasmo puede doler en cualquier momento. Lo que sí responde bien a vasodilatadores. No sé si han visto que cuando tienen un infarto le ponen una tableta bajo la lengua en un vasodilatador para que le deje de doler al paciente. Porque esas arterias que estaban cerradas se abran y pase más oxígeno. Y por último, la inestable. El dolor aparece con cantidades cada vez menores de ejercicio, es decir, antes corría 100 metros y le dolía el pecho, ahora corre 80, ahora corre 50, ahora corre 20, es decir, la angina va creciendo, es una angina creciendo o va creciendo. En un caso o en el otro puede ser que ni siquiera haga ejercicio y ya le duele el corazón, porque lo que es una angina en reposo. Ocurre por la ruptura de una placa aterosclerótica, otra vez la placa aterosclerótica, a la que se produce una trombosis. Aún así, no hay muerte miocárdica, pero es lo que se dice que es el augurio del infarto agudo del miocardio. Aquí está la placa aterosclerótica, ¿no? Hay un trombo, pero en el caso de la angina inestable, este trombo se deshace por mecanismos fibrinolytíticos que no le incumben. Pero en el caso del infarto agudo del miocardio, ese trombo no se deshace, obstruye completamente el flujo. ¿Y qué creen que va a pasar? Muerte del miocito causado por una obstrucción vascular. Aquí sí hay muerte. Y esa es la diferencia entre la angina y el infarto. En la angina no hay muerte celular, en el infarto sí hay muerte celular. ¿Será que produce algo importante que se muevan las células del corazón? ¿Qué produce que se muevan las células del corazón? Menor capacidad para contraer el corazón. Suele deberse una hemorragia dentro de la placa aterosclerótica, una erosión o ruptura con trombosis superpuesta, lo que están viendo aquí. La placa o se rompe y se forma un coágulo, o el coágulo viene, lo que se llama un embolismo. Es debido a un vasoespasmo, embolia o obstrucción de un vaso de menor calibre. Se obstruye esta vena, o sea que todo el resto del corazón puede irrigarse. No. La oclusión coronaria causa isquemia miocárdica, disfunción y en potencia muerte del miocito. El resultado depende de la intensidad
de la duración del flujo. Claro, no es lo mismo que se obstruya por 2 minutos que se obstruya por 10 minutos. ¿Creen que va a haber más daño? Y no es lo mismo que se obstruya la rama final de la arteria coronaria izquierda, o que obstruya el tronco de la arteria coronaria izquierda, ¿no? ¿Será lo mismo? No. Mientras más al tronco esté ubicado la placa y el trombo, más área de necrosis va a haber, porque menos tejido se irriga. La difusión de la necrosis depende del vaso afectado y de la perfusión colateral, así como de la no presión dentro del vaso. Infarto transmural y subendocárdico. ¿Qué es lo que quiere decir? Infarto transmural, infarto subendocárdico. Esto lo vieron en histología. ¿Cómo es la irrigación del corazón? Hay dos tipos de irrigaciones por los tejidos: centrípeta y centrífuga. Centrífuga es que la vena entra hasta el fondo de la estructura y bota sus ramas. Eso es en el caso de, por ejemplo, los huesos, la arteria nutricia, se abría, ¿no? El corazón es centrípeto. Los vasos pasan por la periferia y emiten sus ramas hacia el interior. De manera que si se obstruye esta rama de aquí, a este nivel, todas sus ramas de aquí van a poder irrigar. Necrosis de todo el área que irriga el tejido, que irriga esa arteria. Pero si la arteria está aquí y donde se obstruye aquí, solamente irán estas ramas las que sufran el infarto. Por eso se llama infarto transmural, toda la pared del corazón, o infarto subendocárdico, debajo del endocardio. Y otras variedades. Multifocal, pues son varios vasos de muy pequeño calibre, y esta es porción subendocárdica y esta es circunferencial subendocárdica. Variabilidad. El infarto más frecuente, eso también es el transmural. ¿Y dónde ocurre? Principalmente ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Por la acción que produce el ventrículo izquierdo, digamos, de la circulación sistémica, digamos, que produce en todo el cuerpo. Por un lado, tenés razón, más musculatura hace que los vasos que tengan aquí se aplasten al momento de contraerse. Pero su efecto es muy pequeño, en realidad es porque hay más masa muscular. Entonces, si se obstruye, más tejido se va a necrosar que si fuese el ventrículo derecho. Entonces, ¿cuál es el infarto más frecuente? Ventrículo izquierdo. Transmural. ¿Y dónde es más frecuente? Ventrículo derecho izquierdo. Y por último, la repercusión de células dañadas puede restaurar la viabilidad. Esto es, si el paciente está obstruido una arteria, se puede hacer un enterismo, se mete, se saca el trombo, van viendo, ¿no? Uno, y baja la sangre otra vez. Y si ha pasado el tiempo suficiente, o si no ha pasado suficiente tiempo como para que la célula se muera, puede volver a funcionar sin morirse. Pero tiene un efecto llamado miocardio aturdido por unos 2 días. Es decir, la célula no se muere, pero no recupera su capacidad de contracción hasta 1 a 2 días. Es el miocardio aturdido. En los miocitos con lesiones irreversibles, pues la necrosis levanta contracción, es decir, una vez se vuelve a irrigar el tejido, las células están necrosadas, se necrosan toda la fibra muscular por liberación de calcio. ¿Por el cual es el ion que produce la contracción de las fibras musculares? Pero no todo es miel sobre hojuelas, porque si la repercutís, es decir, volvés a llevar sangre a esa célula, podés producir más daño del que si no lo hubieses repuesto. Porque una vez se repone la sangre al tejido sin perfusión, hay lo que se llama el síndrome de reperfusión. La llegada de sangre trae células inflamatorias y además se liberan especies reactivas del oxígeno.
que inflaman el tejido y lo dañan más. Entonces, ¿hay que repercutir o no hay que repercutir? Hay que repercutirlo porque no se mueve. Ya después podemos manejar las consecuencias de sus actos. ¿Cuáles son las expresiones que del oxígeno? Y el superóxido ¿Y qué causan? son radicales libres. ¿Qué causa? Inflamación. Y el problema es que como está dañado el endotelio, que no está irrigado, ¿cuál era el vasodilatador más potente que liberaba el endotelio? Óxido nítrico. Y como el endotelio está dañado, no puede liberar óxido nítrico. Entonces el vaso está contraído, inflamado y encima no se ve inflamatoria. Se daña más el corazón. Aquí vamos a ver los pasos de la evolución del infarto. Una vez se obstruye la arteria, primero hay isquemia, que se observa en el electrocardiograma como una hormonogenia. Eso no es para usted. Luego de la isquemia, si permanece, hay lesión, el tejido se daña. Y una vez la lesión se consolida, hay necrosis. La célula se muere. Pero no acaba aquí y una fase más que falta. Cuando una parte del tejido del cuerpo se muere, ¿qué hace el cuerpo? También inflamación crónica. Los fibroblastos migran, llenan la zona y forman una cicatriz, fibrosis del corazón. ¿Se acuerdan? Fibrosis y aquí una cicatrización. Sí, pero la cirrosis es cuando intercambia tejido parenquimatoso por tejido fibroso. Parecido aquí, pero se utiliza más principalmente para el caso del hígado, del páncreas y en algunos casos en los pulmones. Por eso que se dice cirrosis hepática. En los demás tejidos se suele decir fibrosis. Pero sí, es prácticamente lo mismo. Tiene otros detalles, tiene que haber focos de regeneración, tiene que haber aumento de la producción de colágeno, tiene que haber deterioro de la capacidad funcional, etcétera, etcétera, que no es hemocompleto. Finalmente, las consecuencias, por ejemplo, quien sufre un infarto no sale caminando para su casa, ¿no? O sí. Puede ser. Algunos. Y es que depende, como les dije, de la magnitud del infarto, el vaso que se obstruye, etc. ¿Qué complicaciones? Lo que les mencioné, depende de la función y función. La disfunción contráctil puede llegar al shock. ¿Será que esa cicatriz que quedó en el corazón del infarto se puede contraer como el corazón normal? No. No se contrae, es disfuncional. El corazón no funciona correctamente. Y si la cicatriz es enorme, ¿será que el corazón puede seguir funcionando? No. Insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico. El corazón no bombea y se muere la persona. Arritmia. ¿Será que en el tejido cicatrizado se conduce la vía eléctrica del corazón? No. ¿Qué va a ocurrir? Alteraciones del ritmo cardíaco, arritmias. Rupturas ventriculares en los primeros 10 días. Ese tejido cicatrizal será tan resistente como sus paredes de músculo, se puede desgarrar, ruptura del ventrículo. Pericarditis fibrinosa, sí, pregunta de examen. Síndrome que ocurre 2 a 3 días posteriores al infarto de un miocardio. No me acuerdo qué síndrome funciona. Síndrome de Dressler. Es la inflamación del pericardio posterior a un infarto de miocardio. Trombosis parietal adyacente. Esa parte cicatrizada no tiene endotelio normal, entonces la sangre que pase por ahí va a tender a formar coágulos, trombos. Aneurisma ventricular, esa parte cicatrizal, a veces el corazón bombea con tanta fuerza que esa parte cicatrizal se
como que se estira y produce un aneurisma cardíaco. Más frecuente que el aneurisma sea en los vasos, pero puede ocurrir en el corazón. Son las principales. Un segundo aquí. Después del infarto hay un remodelado, lo que les decía. Se intercambian los cardiomicitos que están muertos por fibroblastos que producen una cicatriz. Es la remodelación cardíaca. Cardiopatía isquémica crónica. Insuficiencia cardíaca progresiva debido a una lesión isquémica miocárdica. Lo importante es esto, progresiva, es decir, no es súbita como el infarto, sino que avanza con el tiempo. Pero está relacionada porque siempre he logrado la atherosclerosis coronaria previa, a menudo con signos de infarto cicatrizado previo. Pero el paciente no lo sabe. ¿Por qué creen que no sabe que tiene un infarto? Porque no lo ha sentido. Se llaman infartos agudos de miocardio silentes, silenciosos. Ocurren principalmente en personas mayores de diurético que le da un infarto pequeñito que no sienten y siguen su vida normal como si no hubiese pasado. Disculpe, o sea, falleció por un rato, falleció por un momento y volvió a la vida. No. El infarto no fue suficiente ni para producirle síntomas ni para producirle alguna patología. Solamente esa parte de razón se necrosó y se cicatrizó, pero el paciente no lo siente y sigue bien con su vida. Y eso, ahí está el detalle. Puede que después, porque lo peor es que un infarto predispone a otro infarto y sufra pequeños infartos constantemente hasta que desarrolle cardiopatía isquémica crónica. Por eso dice, los pacientes no necesitan tener diagnóstico previo de infarto o miocardio, porque no lo sienten muchos de ellos. ¿Y de qué edad creen? ¿A qué edad creen que se dan los infartos? A partir de los 70 años. Se dice que por lo menos la mitad de los infartos ocurren a los mayores de 65. Se decía que era una enfermedad de riesgo el infarto de miocardio. Hoy en día no. Hoy en día se sabe que 10% de los infartos, uno de cada 10 infartos, ocurren en menores de 40. Debido a la alimentación. Eso se cree. En menores de 40 se puede encontrar infarto. Y aparte que después de menores de 40 aumenta con la edad. Y finalmente la última patología, la muerte súbita cardíaca. Muerte cardíaca inesperada en la hora que sigue el inicio de los síntomas. Por cierto, eso me olvidaba mencionarle. ¿Cuánto tiempo de vida creen que tiene un paciente que da un infarto? Creo que solo son 2 minutos, unos segundos. Se dice que más de la mitad de los que tienen un infarto mueren en la primera hora. Y la mayoría no llega al hospital. Bueno, la muerte cardíaca inesperada en la hora que sigue al inicio de los síntomas. La mayoría de ellos se deben a arritmias mortales. ¿Cuáles son las dos principales arritmias que producen una muerte súbita cardíaca? La asistolia, ¿qué es la asistolia? La ausencia de impulso cardíaco. O de su conducción, porque puede ser que se produzcan en la aurícula, en el nódulo sinusal, pero no se transmitan, no se perciben contracciones cardíacas. Pero la más importante es la fibrilación ventricular. El corazón late, como el ventrículo late de forma descontrolada, y el problema es que esas contracciones no son como las que uno ve en el corazón, no, se contrae y se abre, se contrae y se abre. Es tan seguido que lo que se llama la parte funcional o el porcentaje efectivo de la sangre que sale no es suficiente y termina por producir una muerte súbita cardíaca. Es decir, el corazón no se contrae completamente, sino que lo hace por poquito.
por la rapidez, puede llegar a 300, 350, 400 latidos por minuto. Se desarrolla por la cicatrización del sistema de conducción que ocurre en los infartos, la lesión isquémica aguda, infarto, o la inestabilidad eléctrica debido a un foco isquémico por un infarto. Por eso es que una persona con un infarto puede tener fibrilación ventricular y desarrollar muerte súbita. Aquí podemos ver, que ustedes saben, después están saliendo con estos, ¿no? El nódulo sinusal, el nódulo articular con sus haces, ¿no? Sus tres haces, el haz de His, fibras de Purkinje y el haz de Bachmann, el nervo auricular. Y aquí podemos ver cómo aquí funciona correctamente la sistema de conducción, contracción, 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 frecuencia normal, pero cuando hay varios focos donde se inicia la contracción, lo hace de forma desorganizada. Y finalmente, otras causas de la muerte súbita cardíaca, alteraciones hidrolíticas, aumento del potasio, disminución del potasio, aumento del calcio excesivo, trastornos genéticos asociados a la conducción, síndrome de Wolff-Parkinson-White, canalopatía, síndrome del cuello largo, depósito miocárdico como en la Cállate, ya. después los miocárdicos, etc. En todo caso, como aquí se puede ver una alteración de la conducción, ¿no? Las vías de ir para abajo y para el ventrículo. Aquí están volviendo. Este es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Una complicación anormal entre las aurículas y los ventrículos. Van a verlo ustedes en patología. Y otras razones. Y de todo.